Muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Pues primero que nada, tenemos un foro lleno, así que agradecerles justamente que nos pueden acompañar. Entendemos que es la última sesión del día, así que entendemos que también están un poco cansados. Está un poco cálido de este lado, así que esperamos que esta presentación pueda ser un poco interactiva y les ayude a darnos un poco de claridad respecto a estos temas tan novedosos en la parte de IA actualmente. Ahora, antes de empezar, me gustaría preguntarles a un par de personas, ¿qué entienden por inteligencia artificial? Si quieres, regístrate, mano. Sí, yo. No, pero regístrate al slide, ¿no? ¿Quieres que me regrese uno? Sí. Ok. ¿Alguien levanta la mano? ¿Qué creen que es inteligencia artificial? ¿Nadie? ¿Quién se anima? ¿Valiente? ¿Valienta? Creo que es el tema de moda, ¿no? Todo el mundo hemos escuchado hablar de él, todo el mundo tiene su punto de vista, pero pues queremos... A ver... sí, iba hacia él. Yo dije como, pero vas para el otro lado. Entonces, nos gustaría tu punto de vista y qué conoces, por favor. Sí, gracias. Bueno, cuando escucho inteligencia artificial, pienso en máquinas, en algoritmos que trabajan mucho más rápido de lo que lo harían personas. Gran respuesta, gracias. ¿Quién más se anima a decirnos qué conoce hoy qué es inteligencia artificial? ¿Qué ha usado inteligencia artificial? ¿Quién más se anima? No tantos, por favor, espérenme. Hace montones. ¿Uno de menos? Uno de tu lado izquierdo, mano, y luego yo elijo. O si no, yo lo elijo. Va, hasta allá. Alguien se animó. Gracias. ¿Me pasan el micrófono, por favor? Pues exactamente como lo dice su nombre, una inteligencia artificial es algo que es creado y no es naturalmente hecho, por eso. Excelente. Ahora, yo elijo al último del público. Me gustaría pedirle acá de este lado para una perspectiva un poco más adulta. Señor, ¿qué es lo que entiende por inteligencia artificial? Algo diferente a lo natural. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Ahora, si quieres, mano, siguiente. ¿Qué es puntualmente la inteligencia artificial? Tiene muchas definiciones o la podemos definir de muchas maneras. La aproximación que queremos brindarles es como un sistema y máquina capaz de realizar tareas que normalmente requieren el uso de la inteligencia o interacción humana. Sin embargo, esta parte de inteligencia artificial se puede subdividir de diferentes maneras, de acuerdo a complejidad o de acuerdo a la capacidad que puedan tener. Les traemos una que creo que les puede ayudar con el boom que está haciendo ahorita la IA hoy en día. Primero, tenemos la inteligencia artificial global, que involucra a todas las que están aquí abajo, ¿vale? Tenemos el aprendizaje automático, que son modelos, algoritmos, que ocupan métodos estadísticos para predecir un resultado. Creo, mano, que si quieres apagas tú el micrófono cuando yo esté y yo lo apago el mío. De arriba abajo. Si no se cicla un poco. Ahí está. De aprendizaje automático justamente son este tipo de modelos o algoritmos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen alguna actividad de manera recurrente, levante la mano quienes tienen servicio de streaming, Netflix, Amazon Prime, etcétera, etcétera. Vale, ¿no? Ahora, levanten la mano quien cree que las sugerencias que les hacen en la portada, al inicio, de acuerdo a lo que ustedes están viendo o han visto, les son útiles. ¿Ok? Como la mitad, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan estas recomendaciones? No hay una persona que esté atrás que esté viendo, ¿qué revisó Laura, no? El día de ayer, la siguiente semana, yo creo que le voy a recomendar esta serie que a mí me gustó. No. Basado en ciertas categorías, ciertos datos, como la clasificación de la película, el tipo de actores, el año, el género, etcétera, hay un mecanismo, hay un algoritmo que evalúa cuáles películas se asemejan más a estas y se las presenta en la pantalla principal. De manera similar funcionan temas como recomendaciones en Amazon, Mercado Libre, etcétera, etcétera. La mayoría de estos ocupan este tipo de modelos de aprendizaje automático o machine learning. Para aquellos que tienen un poco más de conocimiento estadístico, de matemáticas, regresión lineal, clasificación de random forest, etcétera, que a final de cuentas son mecanismos más estadísticos, los metemos en Python, en programación, y ya tenemos machine learning. Esa es la primera parte. Luego, cuando nos vamos más al aprendizaje profundo, hablamos de redes neuronales, hablamos de redes convolucionales, redes regresivas, que nos ayudan justamente a trabajar con datos a través del tiempo, a trabajar con visión computacional o temas de clasificaciones de imágenes. Son modelos ya no matemáticos que puedes desarrollar en Excel. Machine learning lo puedes hacer en una calculadora. Te tardas un rato, pero sí puedes. Redes neuronales ya no puedes. Necesitas más poder computacional para poderlo ejercer. Ahora, pero sigue siendo lo mismo. Tienes unos datos para predecir algo o para clasificar algo. Esos son los métodos de inteligencia artificial. Clasificas o predices. Cuando llegamos a la IA generativa, temas como ChatGPT, como Gemini, etcétera, la misma perspectiva sigue surgiendo. Ocupamos ciertos datos para predecir algo más.
En este sentido, son modelos amplios de lenguaje. Y ahorita vamos a hacer un poco más de zoom en ellos. Pero lo que tenemos es, con base en el texto previo que le dimos, con base en el entrenamiento previo, predice la siguiente mejor palabra. Con base en ciertos datos, predecimos algo. Ese es el núcleo de la inteligencia artificial. Adelante, Manu. Perfecto. Y me quiero dar un momento antes, primero para darles como una perspectiva, voy a llamarla histórica porque sobre todo veo que tenemos un público muy joven y eso me da mucho gusto. Por ejemplo, cuando... Sí, es que escucha bien, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo comencé a saber hablar del mundo de inteligencia artificial, pues digamos que yo no lo viví como, ya la existencia de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando a mí me llamó la atención, por ejemplo, lo veía en películas, ¿no? Llámese Terminator, ¿no? Y pam, 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 balazo, ¿no? O también un videojuego que me gusta mucho, que Metal Gear Solid tiene un capítulo que habla de mucha inteligencia artificial y para mí fue un sueño en su momento, ¿no? Decidí, mira, me quiero dedicar a hablar de, ya suena mejor, me quiero dedicar a estudiar sobre esas técnicas y sobre cómo vamos a llevar la inteligencia humana, y me gusta la respuesta que daban algunos de foro, cómo vamos a recrear, cómo vamos a reconstruir, cómo vamos a llevar el pensamiento humano que hasta el día de hoy no tenemos bien definido hacia las computadoras, ¿no? Sin embargo, a ustedes ya les toca otro momento de la historia en donde ya estamos viendo implicaciones de la inteligencia artificial, pero el problema para mí es que ustedes que se están adentrando en este mundo de finanzas, de inteligencia artificial, de muchos temas, que es difícil saber qué tanto es sí, qué tanto es no. Un ejemplo, ¿no? Bitcoin, ¿no? Oye, ¿me voy a hacer millonario con Bitcoin mañana? Pues quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe cómo funciona de fondo, quién sabe si sí es tan buena inversión, quién sabe si no. O ahora en inteligencia artificial, ya la computadora piensa por sí sola, ya la computadora puede ser capaz de reemplazarnos completamente en nuestras actividades diarias. Por eso venimos a hablar el día de hoy, ¿no? Porque nos interesa irles introduciendo a este mundo desde una perspectiva más informada y con base en eso que ustedes también se lleven un poquito de conocimiento para utilizarlo en su día a día, sus finanzas, ¿no? Continuando un poquito con lo que queremos mostrarles, aquí hablamos de un segundo tema que es la inteligencia artificial generativa. Ese es el boom actual. Digamos que hace 10 años más o menos la inteligencia artificial empezó mucho con el machine learning, con las plataformas de Amazon que ya te recomendaba productos, Facebook que te recomendaba amigos. Y sin embargo ahora el boom que estamos viendo desde, vamos a llamarlo esta parte más académica, es la generación de contenido, ¿no? O sea, estamos viendo ¿cómo se llama? El brain damage o algo así de estos videitos. El brain rot, se me fue el nombre, gracias Alex, ¿no? Generados en internet, ¿no? Con personajes que ya todo el mundo ama. Estamos viendo publicaciones a cada rato con imágenes creadas que nos hacen a veces debatirnos, ¿no? Esa imagen es real, esa imagen es mentira, ¿no? Y ustedes están viviendo eso, ¿no? Ustedes ya tienen que tener ese filtro prearmado para saber qué sí es real y qué no. Y bueno, lo que está sustentando toda esa construcción de todas esas cosas es esta técnica de la inteligencia artificial generativa. Es un tipo especial de la inteligencia artificial que crea cosas nuevas como texto, imágenes, música, videos o código. Aprende a partir de muchos datos, o sea, lo que permitió que hoy en día existiese en estas tecnologías es todo lo que estuvimos produciendo en Internet los últimos años, todo aquello que estuvimos documentando, nuestros videos, nuestras fotos, posts, blogs, Wikipedia, es el motor que permitió dar como primer insumo esta evolución tecnológica. Y lo otro es que en paralelo estuvimos desarrollando también infraestructura, estuvimos desarrollando poder computacional. Aquí los gamers ayudamos mucho con eso porque lo que son las tarjetas gráficas, que era lo que nos permitía renderizar los cuadros segundo por segundo para nuestros videojuegos, descubrimos en algún punto en el tiempo que nos servía para entrenar redes neuronales, ¿no? Y entonces Nvidia ahorita es de las empresas más famosas en el mundo, pero comenzó por ahí, ¿no? Entonces, aquí más o menos ponemos un esquema de cómo están constituidos estos modelos. Tenemos entradas, imágenes, sí, tenemos un apuntador aquí, ¿verdad? Tenemos imágenes, videos, YouTube, Wikipedia, podcast, voz, datos estructurados, código. Y es todo este insumo que, aunado al poder de cómputo y los modelos, ¿no? Porque como veo mucho joven aquí, yo quiero decirles que esto está bien sustentado en matemáticas, ¿no? O sea, aquellos que dicen, no me fascinan tanto, ¿para qué sirven esas cosas? Pues para construir estas cosas, ¿no? O sea, para construir la lógica que permite desarrollar estos modelos, necesitas estudiarle y duro, ¿no? O sea, y no matemáticas sencillas de 2 por 2 es 4. Entonces, eso es lo que permite constituir estos modelos fundacionales y ahora tenemos nuestras salidas, ¿no? Tenemos respuestas a preguntas. Tenemos resúmenes, código, contenidos generados y automatizaciones. Quizás no lo van a ver, pero justo con la siguiente lámina que expondrá Alex, irán viendo cómo ya lo conocen algunos en algunos productos. Y como mencionábamos hace un momento, de aquí levante la mano, ¿quién conoce ChatGPT?
Deje la mano levantada quien usa ChatGPT, al menos una vez a la semana. Ah, perfecto. Entonces, ¿para qué les explico, no? Bueno, ahora, ¿qué es ChatGPT? ¿Qué significa chat? Viene en la parte de la interfaz de cómo poder hablar con este sistema. GPT es Generative Pre-trained Transformer. Es un transformador preentrenado generativo. Transformador es una arquitectura de redes neuronales, de deep learning, de aprendizaje profundo, que ya dijimos, no se preocupen en ello. Preentrenado, como mencionó Manuel, en todo el Internet, llamémosle todo el Internet, en realidad ciertas secciones. Y la parte importante es generativo. ¿De qué? De todo lo que acaba de mencionar Manuel. Puede escribir textos, poemas, historias. Y en su momento justamente nos enfocábamos a mucho, hace 2 años, ¿no? En temas de poder generar texto. Pero actualmente ya sistemas más avanzados, bueno, modelos nuevos de GPT, GPT-4o, GPT-5, modelos de Anthropic como Claude, modelos de Google como Gemini, modelos incluso de China, ¿no? Como DeepSeek, etcétera, ya pueden generar todavía mucho más. Pueden no solo generar texto, ya pueden generar imágenes, ya podemos generar videos a través de herramientas igual de GPT, bueno, de OpenAI como Sora, a través de VO3, de Google, etc. Entonces, ya estamos cruzando un punto donde va a ser muy, muy difícil poder distinguir entre la realidad o asumir que una imagen, un video que vemos en redes, que eso es real. La evidencia basada en imágenes o videos, ya no vamos a poder tomarla tal cual. Viene una transformación muy fuerte en ese sentido, pero también grandes áreas de oportunidad. Empezó también DALL-E, que lo pueden ocupar dentro de ChatGPT, para los que levantaron la mano, justamente para crear imágenes. Actualmente DALL-E, por ejemplo, consulta cierta parte de Sora. Probablemente DALL-E lo van a descontinuar para solo enfocarse en Sora, que es también parte de los productos. Y bueno, yéndonos a la parte de qué es IA, o comparando de esta parte generativa de textos, poemas, videos, imágenes, con la IA más tradicional, que pueden encontrar actualmente más productivizada o desplegada en productos financieros, en aplicaciones. Tenemos asistentes por voz, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, si ustedes llaman a algunos centros de contacto, creo que en Telcel, por ejemplo, te contesta usualmente una máquina, ¿no? ¿Y qué pasa? Con lo que tú le digas, intenta detectar la intención que ustedes tienen y redirigirlos al canal correspondiente, ¿no? Si tenemos un sistema que detecta, por ejemplo, si hay una enfermedad en una radiografía, muchos de estos sistemas generativos ya pueden visualizar tomografías, resonancias, etcétera, porque fueron entrenados con lo mismo. Pero previamente, otros modelos de redes neuronales ya habían trabajado en medicina para hacer que las radiografías o estudios de imagen pudieran clasificarlos y obtener datos como identificar tumores, identificar patologías fisiológicas, etcétera. Y bueno, como ya mencionamos, modelos que pueden recomendar incluso productos en tiendas en línea o en tiendas de streaming. Hasta aquí de lo que hemos platicado, porque sí queremos que lo tengan bien claro. ¿Alguien tiene alguna duda de momento, de general, de qué es inteligencia artificial? Particulares después, pero ¿algo que no les haya quedado claro? ¿Algún comentario? Todos entendidos, súper. Vamos para adelante, mano. Vamos a continuar un poquito. Entonces, bueno, un debate interesante que hubo sobre todo este tema de inteligencia artificial, incluso desde el punto de vista académico, es, oye, es que a todo le llamamos inteligencia artificial, ¿no? Por un lado el chat, ¿no? Por otro lado cuando me contesta el Siri, pero también cuando un algoritmo me determina si una tomografía o no es computacional. Entonces, los puristas de lo que debería ser la inteligencia decían, es que no le puedes decir a todo inteligencia artificial, ¿no? Para algunos, inteligencia artificial debería de ser inteligencia si solo si fuera equivalente a el pensamiento humano, ¿no? Y qué cosas que tiene el pensamiento humano que serían deseables que tuviera la inteligencia artificial, pero que no hemos logrado constituir. Por ejemplo, uno de ellos, autoconciencia, ¿no? Estaría padre que fuera consciente de sí mismo. Otra cosa que nos ha costado desarrollar que tenga la inteligencia artificial sería quizás empatía, ¿no? Empatía por otros seres humanos. Se enamora la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Entonces, creo que esas características que a veces no somos tan exigentes de pedírselo a algo inteligente, también son parte de inteligencia, ¿no? Y entonces, ahí, Manu, si me dejas complementarte un punto interesante. Adelante. Algo que tienen que considerar también mucho con estos modelos es que siguen siendo un negocio, siguen siendo un producto, ¿va? ¿Qué significa? ¿Por qué ustedes consumen, por qué está esta parte del doom scrolling, ¿no? En redes? Porque nos agrada lo que vemos, porque ese contenido está diseñado para nosotros, para que en Instagram nos aparezca lo que queremos, para que en Facebook, en TikTok nos aparezca lo que queremos. Estos sistemas también son un producto, se están perfilando de la misma manera. Pero ¿qué sucede? Se están volviendo algo que llamamos psicofante. ¿Qué es psicofante? Cuando adulas a alguien, cuando estás de acuerdo con esa persona solo por el hecho de estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque si Facebook o el contenido que está en Facebook o en Instagram está de acuerdo con ustedes, lo van a consumir más.
Porque si ChatGPT les da la respuesta que ustedes quieren escuchar, aunque sea incorrecta, lo van a consumir más. Eso es bien importante para que lo consideren, porque nuevamente ya hay varios casos de temas psicológicos donde hay personas que pueden decir, oye, ChatGPT, puedo dejar de tomar mi medicamento de la esquizofrenia y lidiar solamente con meditación para que con esto me funcione. Y ChatGPT dice, sí, claro, tú eres muy valiente, tú puedes. No necesariamente porque sean modelos que parezcan o tengan un comportamiento humano, tenemos que confiarles todos. De ahí es importante que entiendan, en las cosas que son gratuitas, redes sociales, algunos sistemas de ya, ustedes son el producto. Si no están pagando, ustedes son el producto. ¿Y cómo es un producto? Si ustedes lo ocupan más, si ocupan más los datos, entonces va a estar de acuerdo con ustedes. Son sistemas que ahorita vamos a ver en temas de alucinación y demás. Mi recomendación es simplemente no crean todo lo que dice simplemente porque parezca humano. Adelante, Manu. Gracias, Alex. Continuando, por ejemplo, entonces, para lograr estructurar lo que hemos logrado desarrollar hasta el día de hoy en temas de inteligencia artificial, se creó una clasificación binaria, ¿no? Hablamos de lo que sería la inteligencia artificial fuerte, que para representarlo, ¿no? Tenemos películas de ciencia ficción, ¿no? Como Wall-E, Yo Robot. Estos hacen cosas imposibles, ¿no? O sea, podrían viajar en el tiempo, dominar el mundo. Algunos tienen incluso como, vamos a decirlo así, saben todas las posibilidades de todo lo que va a suceder para adelante, para atrás, ¿no? Pueden crearse ellas mismas, son capaces de autoprogramar, son capaces de autorreplicarse e imitan a los humanos, ¿no? En cuestión de las tareas que deben cumplir, ¿no? Piensan, luego existen. Esta visión, vamos a decirlo, primero como replicar la inteligencia humana, que haga al menos lo mismo que nosotros, e incluso que le evolucione, esa inteligencia artificial fuerte, déjenme decirlo yo como especialista, que no la hemos alcanzado, ¿no? O sea, al día de hoy es algo que empezamos a ver luces por donde estamos investigando al respecto, ¿no? De cosas que decimos, chis, está interesante que eso haga el modelo, cuando yo no lo diseñé para eso, pero qué padre. Pero esto todavía entra un poquito en el concepto de la ficción, ¿no? Y entonces, lo que se hizo fue, para hablar de todo lo que tenemos constituido hoy en inteligencia artificial débil, es lo que hemos logrado avanzar hasta ahorita, ¿no? Entonces, actualmente existe Sofía, Watson, ¿no? Resuelven problemas concretos, como ganarle a un campeón mundial en el ajedrez, ¿no? Ahí tenemos el dibujito del ajedrez. Eso ha sido como de los grandes hitos alcanzados por la inteligencia artificial antes de muchas cosas que existen ahorita. Y este problema incluso es interesante porque el papá de todo esto, que también es el padre de la computación, Alan Turing, cuando desarrolla las bases fundamentales de la computación, propone que la computación iba a ser el campo del estudio en donde íbamos a poder replicar la inteligencia. Y entonces, desde ese momento, nos puso dos retos principales para iniciar con la historia de la investigación de inteligencia artificial. Uno, a diseñar una máquina que aprendiera a jugar al ajedrez, que ya son mejores que nosotros. Y el segundo, que es por donde va mucho de la evolución ahorita, es cuando tú tengas una conversación con una inteligencia artificial y no seas capaz de distinguirla a que está un humano del otro lado, ahí empieza a preocupar al respecto porque vamos bien en cuanto a alcanzar la inteligencia artificial fuerte. Y por último, pues decirles que dos más son creadas por humanos. Las personas que lo programan definen el comportamiento del sistema, que digo que ya se nos empiezan a aparecer cosas interesantes. Y por último, no razonan, ¿no? Nunca sienten emociones, son totalmente inconscientes. Y pues Alex va a continuar un poquito hablándoles sobre cómo funcionan los algoritmos ahorita de moda, que son los LLMs. Gracias. Y ahora, esta alegoría me gusta mucho, ayúdenme a completar la siguiente frase, ¿no? Hoy sudé por la mañana y hacía mucho calor, porque en el cielo brillaba muy fuerte el sol. ¿Cómo pudieron predecir que era sol? Porque hacía mucho calor, porque estaba en la mañana, por el brillo, ¿no? Excelente. Entonces, justamente, ustedes ocuparon ciertos datos de esa oración para poder completar o predecir la frase, ¿va? Eso es lo mismo que hace la IA generativa en cuanto a sistemas amplios de lenguaje. Basado en el prompt, en el texto que ustedes les den, en el prompt de sistema que está oculto, lo que configura ChatGPT y Gemini por atrás para que no anden haciendo bombas y demás, y en el mismo entrenamiento, predice la siguiente mejor palabra. Algunos de los de aquí, quizá justamente cuando Manu mencionó esta parte de emocional, que no son empáticos, podría decir, oye, pero un amigo ya tiene incluso, ya ChatGPT se autodenomina como su novia, hay temas muy interesantes de relaciones con las máquinas hoy en día. Oye, pero es mi psicólogo, sabe todo de mí, hablo con él diario, es casi mi mejor amigo, ¿cómo que no es empático? Hay muchos temas, como decía Manu, que están surgiendo hoy, que les llamamos propiedades emergentes. No sabemos en el mundo de las neurociencias, no sabemos actualmente qué es la conciencia. Eso es un problema principal.
Entonces, si no sabemos qué es eso, ¿cómo vamos a saber cuándo la IA va a llegar ahí o no? Pero sí podemos definir algunas otras cosas, como emocionalidad, como raciocinio, como empatía, etc. Pero como les comenté hace un momento, estos sistemas son psicofantes. Les interesa que ustedes hablen con ellos. Les interesa que los ocupen. ¿Va? Entonces, justamente, puede que algunos de los consejos no sean necesariamente objetivos. Y digo, aquí nos vamos un poco más filosóficos de la psicología, ¿no? ¿Quién puede decir aquí que sus amigos que no obtienen un beneficio de ser amigos de alguien, ¿no? Obtienen el beneficio de su compañía, de su conocimiento, de otras relaciones, etc. Entonces, vale, GPT también está intentando conseguir algo de ustedes de la misma manera que ustedes están intentando conseguir algo del otro lado. Pero lo importante que quiero que entiendan es que no hay un razonamiento, no sé si conciencia, pero no hay una percatación, no hay una awareness, no hay una noción de sí mismo y de su entorno, del sistema, ni una emocionalidad o sentimiento en lo que les vaya a responder algo de esto. Es basado en ciertos datos y cómo esperan ustedes que contesten por 1000 conversaciones psicológicas que leyó, por 3000 libros de psicología y sociología que leyó. El sistema cree que la respuesta para ustedes es esta. Predice la siguiente mejor palabra. En realidad son tokens, pero no nos pongamos tan técnicos. Recordemos, simplemente es la parte que, si se llevan algo de la presentación, me gustaría que entendieran que se ocupan datos para predecir algo. No piensan, no razonan, no tienen sentimientos. Puede parecerlo, son grandes simuladores, pero no lo hacen, no tienen esa capacidad, actualmente. Adelante, mano. Gracias, Alex. Complementando un poquito y cerrando tantito esta lámina, lo que quiero transmitirles también es, número uno, ¿no? La tecnología está diseñada de fondo, que utilizan actualmente para, pues, quizás ayudarse en la tarea, ¿no? Hacerle alguna que otra pregunta interesante, en completar palabras, ¿no? En el fondo, cuando lo empiezas a desgranar y empiezas a ver la lógica de cómo opera, es encontrar cuál es la siguiente palabra más probable, ¿no? Donde probable tiene que ver de probabilidad y por eso matemáticas, estudian muchas matemáticas, chicos, ¿no? Y entonces lo que queremos aprovechar un poquito para que sigan utilizando bien estas herramientas y les sirvan cada vez más en su día a día, son algunas buenas prácticas de cómo estructurar un prompt. Prompt es la palabra técnica. Cada vez que nosotros le hacemos una pregunta a alguna de estas soluciones de chat, esa entrada se le conoce como prompt. Y entonces, aquí lo que queremos decir es, para un chat GPT-5, por ejemplo, ¿cuál debería ser la anatomía? ¿Cómo debería estar constituido las instrucciones que le doy a la inteligencia artificial para extraer de ella el mejor sabor, la mejor respuesta, ¿no? Entonces, número uno, vamos a hablar de asignarle un rol. Por ejemplo, ahí ponemos en inglés, híjole, hubiera estado bueno ponerlo en español. Eres un administrador de proyectos en un startup, manda estas acciones, traduce estas notas en acciones, ¿no? Muchas gracias, Alex. Entonces, punto número uno, recomienda a la inteligencia artificial asumir un rol, ¿no? Oye, tú eres un maestro especialista en temas de shalala, shalala. Y número dos, dale un contexto, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto está puesta la inteligencia artificial? Eres un administrador de proyecto en una startup, vas a mandar estas acciones a notas, que era lo primero que veíamos antes. Contexto, tus compañeros de trabajo es Alex, el PM Andy, tenemos un arquitecto de software y hoy es junio 25. Usa a estas personas solamente y transforma las notas en acciones, ¿no? Si se dan cuenta, como que este es un primer nivel del prompt y lo estamos mejorando, ¿no? Después vamos a ponerle las tareas o instrucciones que queremos hacer, resume las listas a los siguientes pasos y produce una lista ordenada de acciones para incluir los siguientes, ¿no? Título corto, propietario, fecha límite, prioridad, etcétera, etcétera. Y las últimas dos partes va a ser las restricciones, ¿no? No te inventes deadlines, algo que hacen mucho estas tecnologías porque, repito, ¿no? La lógica atrás de esto es completar frases, ¿no? Entonces, por así decirlo, ¿no? Como se entrenó esta cosa vio 1 millón de oraciones que decían la siguiente es, la siguiente es, la siguiente es, y de todas las palabras que venían siguiente, te completa una más, ¿no? Entonces, en esta idea de completar, bien fácilmente esta cosa se inventa cosas, ¿no? O sea, con mucha seguridad te dice, sí, esto va a ir por acá, ¿no? Entonces, aguas, no te inventes un deadline, y si algo no te es claro, anota, necesita clarificación. Y ya por último, lo último que nos va a permitir estructurar estas tareas es poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, así se va a ver esta tarea. Y entonces, si nosotros solamente por darle orden, estructura y esta metodología, van a ver que los resultados que obtengan de estas consultas van a ser mucho mejores.
En el equipo y en inteligencia artificial tenemos una frase que se llama garbage in, garbage out. Entra basura, sale basura. Si nuestro prompt, nuestra indicación no es clara, si tiene errores ortográficos, si tiene mala sintaxis, nos va a entregar basura. Entre más claros seamos, mejores resultados vamos a poder obtener para crear código, para crear contenido de redes sociales, para crear muchas otras cosas. Ahora, ¿cómo estamos pensando en ocupar estos LLMs o modelos funcionales de lenguaje en la banca? ¿No? Tenemos, por ejemplo, y hay muchas empresas que estamos apuntando a buscar una atención del cliente 24/7. Mencionábamos hace un momento a Maya, nuestro asistente virtual. Hemos desarrollado varias pruebas de concepto y proyectos para cómo hacer que Maya sea cada vez más robusto. Maya es el asistente virtual más robusto en México, es el que más transacciones tiene. Tenemos más de 17 transacciones que pueden ocupar con esta inteligencia artificial. Puede responder a más de 400 temas diferentes. Sin embargo, no la encuentran en el teléfono. Hay algunas dependencias técnicas que están por ahí, pero una de las principales razones es porque cuando hablamos verbalmente, hay personas que hacen consultas muy puntuales y hay otras personas que se avientan 10 minutos de hablar, como nosotros llevamos aquí. ¿Y qué parte de eso voy a agarrar? La tecnología previa no funcionaba muy bien para eso. La IA generativa sí. Entonces, estamos viendo estas exploraciones de cómo poder implementar estos modelos en sistemas de centro de contacto para que les puedan llegar a ustedes con la respuesta más adecuada, sin obviamente limitar que pueden pedir derivación ejecutivo. ¿Quieren otro tip de aquí? La mayoría de los que trabajamos con IA necesitamos poder evaluar que la derivación en un agente humano siempre funcione. Entonces, si le piden a un chat o a un sistema, mándame con el ejecutivo, te va a decir, no, mándame con el ejecutivo. Te va a decir, no, primero checa, mándame con el ejecutivo. Usualmente siempre ponemos 3, a la tercera los va a derivar, ¿no? Tip. No lo ocupen mucho porque queremos optimizar, ¿no? Pero es parte de las mismas cosas que necesitamos empezar a ver. Yo quiero proponerles un sistema que les ayude, que pueda atenderlos más rápido, de aquí a que los ejecutivos los atienden. Pero tenemos un problema de, bueno, quizá esta cosa, como dice Manu, les empieza a inventar, ¿no? Les da una respuesta incorrecta. Quizá si le metemos basura y sale basura, quizá su pregunta no fue muy clara y la respuesta que va del sistema no les va a funcionar o les va a entender mal. ¿Cómo podemos lidiar con esos temas? Son parte de los retos que estamos viendo. Análisis y validación documental. Otro de los grandes beneficios de esta tecnología es que no son modelos que simplemente trabajan con lenguaje. Ya pueden ver, pueden escuchar y pueden pintar, hacer videos y hacer música. A esto le llamamos modelos multimodales. Está sobre la misma arquitectura de los LLMs y modelos fundacionales, pero le llamamos modelos multimodales, que ya pueden ver y demás. Antes hacíamos algo que se llama OCR, que es extracción de caracteres ópticos de un documento, extraíamos el texto, ¿no? Y con eso podíamos obtener la data. Actualmente estos modelos básicamente ya lo pueden leer, como nosotros, y extraen ese contexto de la información. Entonces, actualmente procesos como validación documental, análisis de contratos, de evaluación crediticia, de riesgo, etcétera, podemos empezar a hacerlo mucho más rápido. Podemos pasarle directamente el contrato completo y otras 10 páginas. Ahí hay otro tema que nosotros como banco tenemos que lidiar en cuanto a privacidad de datos, aviso a la CNBV, etcétera. Pero la tecnología nos permite justamente meterle toda esta información, extraer bases de ahí y poder hacer el procedimiento más rápido. No sé, levanten la mano, ¿a quién le gusta ir a la sucursal? ¿No? ¿Ninguno? El equipo de sucursales, ahí hay un insight, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Bueno, en las generaciones previas así es como se hacía la banca, ¿no? No había contact center, no había aplicaciones. Tú ibas con tu ejecutivo, él conocía a ti, a tu papá y a tu abuelo, y conocía la trayectoria de tu historia familiar, de qué acciones tenías o qué bienes poseías, y con eso podías llegar a un trato con un banco. Nosotros tenemos un gran reto en la banca, que con la digitalización se ha perdido mucho la personalización. No hay un contacto directo con ustedes. Y ustedes dirán, oye, pues esto va a poner unas barreras mucho más grandes. En cierto punto se puede percibir así, pero en Banorte estamos trabajando muy fuerte para que sea una interacción completamente humana, centrada directamente en el cliente. Otro de los puntos interesantes, por ejemplo, la detección de fraude. Levante la mano de aquí, ¿quién tiene alguna aplicación de autenticación por voz? Yo ocupo mi voz para ocupar mi banca, ¿no? Por ahí uno. ¿Alguien levante la mano quien tiene autenticación por selfie o reconocimiento facial? Va. Recomendación, vamos a terminar llegando un poco a los NIPS y contraseñas nuevamente, porque ya es muy sencillo. Yo con 5 fotos de ustedes puedo hacerles un avatar que sea exactamente igual que ustedes y sí convenzo a su mamá de que están en un aprieto, sin tema, ¿no? El problema es que si yo puedo, también los malos. Y aquí estamos hablando de video, pero en audio es todavía más sencillo. Clonar voces, hace 2 años justamente nos costaba una buena cantidad de tiempo, unas como hora y media de plática de alguien para poder hacer una clonación o una imitación de voz. Hoy en día necesitas unos 60 segundos. Recomendación, ¿yo qué hago? A mí cuando me llegan de spam y fraudes al celular, solo hago una pregunta. ¿Sí? Y ya. No diga nada más. Porque si le preguntan, sí, ¿quién eres? Ah, estoy buscando a ti, Juanita. Ah, ¿para qué la buscas? ¿No? Y le empiezas a dar más audio, con 5 oraciones o 6, ya pueden clonar su voz.
y puedan apersonarse ante ustedes, ante la familia. Son parte de los retos que estamos viendo con esta revolución tecnológica. Recomendación, tengan cuidado. Esto, o sea, obviamente también los bancos estamos trabajando muy fuerte para que las autenticaciones no se pierdan, para ocupar otros modelos, para luchar contra estos otros modelos, para luchar contra el fraude. Pero mi recomendación sinceramente sería, regresemos a las contraseñas, regresemos a los NIPs y a las contraseñas de texto. Porque esas sí las poseen solo ustedes, no las puede imitar un defraudador. Pero su voz, su cara, estamos empezando a evaluar muchos riesgos que están entrando por ahí. Nuevamente, la tecnología todavía no nos alcanza para que los puedan clonar tan rápido. Y aun si los clonaran, pues tienen que entender, tienen que también contactar y saber pues, quién es el celular de su mamá o su papá. Pero bueno, como dijimos, todo eso creo que lo tienen en redes, ¿no? Porque nuevamente, si no están pagando, ustedes en el producto. Ahora, ¿por qué surgen estas nuevas amenazas? Como mencionamos, procesan datos sensibles. Pueden tomar decisiones autónomas que, basado en la programación que tengan, pueden generar acciones erróneas. Pueden interactuar directamente con sistemas críticos. Y si alucinan, pueden generar o proponer o permitir ataques superficiales que requieren nuevas estrategias de planificación y de seguridad muy específicas. Adelante, Manu. Ahí se escucha, perfecto. Continuando, como bien dice Alex, hay muchas estrategias que están implementándose de cara a mitigar los riesgos que se ven de implementar estas tecnologías. Arquitectura Zero Trust, ¿no? Que verifica que hay interacción y excepción. Ningún usuario, sistema o proceso es confiable por defecto, incluso dentro de el perímetro de seguridad. 2, la validación de entradas y salidas. Implementamos filtros robustos que analizan tanto consultas recibidas como las respuestas generadas antes de su ejecución o presentación. 3, supervisión humana escalonada. Establecer límites de revisión humana basados en riesgo automático para consultas simples. Y 4, monitoreo continuo de recursos. ¿Qué quiero decir con todo esto para tampoco aburrirlos con los tecnicismos? Es que para hacer uso de estas tecnologías es vital importancia poner los candados de seguridad importantes en todo momento, ¿no? Entonces, esto, digamos, explicado hacia nosotros a nivel empresarial, ustedes llévense que esta tecnología nos da muchos beneficios, pero hay que tener esos cuidados, ¿no? Hay que tomar con pincita las respuestas que nos da, siempre tener esta duda conveniente y que no nos permite confiar en absolutamente todo, porque es con lo que estamos lidiando hoy en día. Manu, igual creo que hay que darle un poco de celeridad a los siguientes slides para que no se nos duerman y creo que también se nos empieza a acabar un poco el tiempo. Ahora que nos separa un poquito del futuro. Sesgos, digo aquí pusimos datos médicos porque es uno de los datos importantes a considerar, pero sesgos en muchas cosas. Nuevamente, todos estos modelos ocupan y aprenden en el Internet. ¿Qué pasó con los modelos de imagen? ¿No? Todas las personas que aparecían eran blancas. ¿Por qué? Porque la mayor parte del Internet o de donde obtuvieron estos datos era de países europeos, de Estados Unidos, de Canadá, y no había una representación clara de la demografía a nivel global, aún a pesar de que es una tecnología que se ocupa a nivel global. Puede pasar exactamente lo mismo con temas médicos, puede pasar lo mismo con temas financieros. Hay una línea muy delgada entre ayudarles a predecir su mejor producto o la oferta que más les va a convenir a ustedes y llegar a sesgos que podrían incluso caer en temas de discriminación. Tenemos que tener una parte muy ética y muy cuidadosa en temas de inteligencia artificial con esto. Pero estos sistemas que ya piensan o empiezan a razonar o a poder tomar decisiones por ellos mismos, si no tenemos una trazabilidad clara de ella, podemos incurrir en este tipo de temas. El uso complementario, no sustituto. En Banorte nos gusta ver la inteligencia artificial, que ya dijimos, empieza como estadística, con programación, ¿no? No como inteligencia artificial. Mencionaban justamente que no es humano, etcétera. Y esa perspectiva lleva al temor, lleva al miedo, también porque no conocemos necesariamente cómo funcionan estos sistemas. A nosotros nos gusta verla como inteligencia aumentada. ¿De quién? De nosotros, ¿no? Si ustedes empiezan justamente como analistas o como juniors en alguna de las empresas, que espero que justamente pronto lleguen al mercado laboral, de aquí a que les dan un equipo de trabajo, recursos, gente que puedan coordinar, va a pasar un rato. La ventaja que creo que ustedes están teniendo es que desde el primer día, si ocupan bien la inteligencia artificial, ya tienen de 1 a 10 analistas que pueden trabajar con ustedes. Como decía Manu en la parte de prompts, actúa como un especialista de análisis de datos, actúa como un generador de redes de contenidos sociales, actúa como una persona que puede ayudar a dirigir ejecutivamente este equipo. Y esos diferentes perfiles les podemos hacer preguntas sobre el mismo tema. Y pueden complementarse a ustedes mismos con esa información. Nuevamente, reitero, recuerden que alucina. Siempre chequen la tarea, nunca la copien ni la peguen. ¿Ah? Es lo más importante, no pueden copiar y pegarlo de aquí para allá. Ni en la escuela ni en el trabajo, que en las dos he visto, ¿no? Pero tengan cuidado, y debe ser un uso complementario. Es una inteligencia aumentada de nosotros mismos, debemos ocuparla, es simplemente una herramienta, ¿no? No sé, yo siempre estuve muy en contra de
no van a empatizar conmigo, quizá mi cuate de allá atrás que le pregunté, ¿no? Pero en la escuela nos decían, por ejemplo, no ocupes la calculadora, ¿no? Tienes que pensar por ti mismo. Es como, bueno, ¿por qué nunca vas a tener una calculadora todo el tiempo contigo, no? ¿Qué pasa? Nos pueden decir que justamente no ocupemos la inteligencia artificial. No van a poder no ocuparla. Si no lo ocupan, se van a quedar atrás. A nivel profesional, a nivel empresarial, en cualquier sentido. Es una tecnología... ¿Alguien de aquí levante la mano si mandó un fax en los últimos 5 años? ¿No, nadie? ¿Un fax, no? Ni siquiera saben qué es un fax. Ups. Bueno, ¿por qué? O sea, la pregunta aquí es, por ejemplo, cuando llegó el Internet, fue una transformación completa a nivel global y empresarial. Actualmente no hay ninguna ventaja operativa o financiera de no ocupar el Internet. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien manda cartas? Levanta la mano alguien que manda una carta física. ¿No? ¿Un fax? No, ni saben qué es un fax. Entonces, justamente, ¿qué tenemos que hacer? Esta es una transformación de ese nivel. Si no ocupamos la IA, no nos va a sustituir la IA. Nos va a sustituir la otra persona que estudió lo mismo que yo, pero que sí ocupa IA en su flujo laboral. Ahora, como comentamos, tengan cuidado, no metan ahí datos personales, no metan datos de sus empresas, no metan datos que no quieren que otro sistema, que otra empresa pueda ver. Porque eso es lo que pasa, cuando ustedes mandan esta información, no corre en su computadora, corre en la nube de Microsoft, en la nube de Azure, en la nube de OpenAI, y ellos a veces, o no, se quedan con sus datos. No tenemos esa visión, no los manden, ¿no? Pero nuevamente, tiene que ser un uso complementario. Ahora, y entender cómo funcionan, que es mucho de lo que hemos intentado compartirles en este momento. Si entienden que funciona con datos previos para predecir algo, ya tienen la mitad del camino. Si entienden que estos sistemas pueden alucinar, pídanle por favor 20 referencias de inteligencia artificial en Banorte y les va a hacer unas referencias bien padres con el DOI, o sea, para la referencia científica y demás. Y cuando le den clic, el Internet les va a decir, esto no existe, ¿no? ¿Y cómo creó el DOI? Pues nuevamente, ha visto tantos DOIs, ha visto tantos artículos científicos que sabe cómo se escriben los títulos, sabe cómo se escriben los URLs. Eso no sirve que existan. Se los va a dar como referencias, ustedes las van a copiar, las van a pegar, si no las abren y si no las validan, y los van a agarrar en curva. Diría a ustedes, pero ya les pasó a jueces en Estados Unidos de, es que en tal juicio de Perenganito contra Menganito se llegó a tal dictaminación y este es el sustento jurídico. Y revisan y ese juicio no existe, porque se lo pidieron a ChatGPT. ¿Qué pasa si justamente meten lo mismo en los temas en su escuela, en su trabajo? Ponen las referencias, abren el artículo y resulta que el artículo ni existe, ¿no? Pasó recientemente en un artículo de Deloitte, una de las grandes empresas de consultoría de tecnología, entregó un paper de cómo recomendar inteligencia artificial en inversiones y adivinen qué, el paper lo había hecho ChatGPT y tenía tenía referencias inventadas, tenía todos inventados y Deloitte todavía diciendo, no, pero es que la otra mitad del paper sí es útil, ¿no? Es como, pues sí, pero la otra mitad te lo inventó una máquina y no lo revisaste, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con caer en eso. Sí nos ayuda mucho. Desafortunadamente nos está ayudando tanto que nos está empezando a ser flojos. Manu mencionaba hace un momento el tema del brain rot. Ya hay un tema de la IA que puede llegar a rotearse con solo poquitos entrenamientos incorrectos. Y como Manu mencionó, todo esto fue entrenado con el Internet. No tenemos más Internet. Se nos están empezando a acabar los datos. Y si el mismo Internet va a ser ahora populado por puros temas de inteligencia artificial, va a ser la IA entrenando a IA. Eso va a generar una degradación muy fuerte de la información. El cómo vamos a poder interactuar con el Internet va a cambiar mucho hoy en día. Va a cambiar mucho porque no sabemos si las imágenes son reales, si los videos son reales. No sabemos si tal persona dijo eso. Ya hay varios Twitter de, claro, Donald Trump o Sheinbaum dijo tal cosa y no es cierto, ¿no? Son mentiras. Pero si no valida, ¿y qué va a pasar? Ya no podemos creer en ello. Ahora tenemos que remitirnos a fuentes oficiales. No sé si necesariamente el periódico, ¿no? Pero sí a fuentes como el Reforma, algo con mucho más profesionalismo que simplemente nuestro grupo de Facebook, ¿no? Adelante, Manu. Y confirmando un dato interesante que apenas vi la semana pasada, se confirmó que más del 50% del contenido que ya hay en Internet es generado por inteligencia artificial. Entonces esta degradación viene volando, apenas hubo ese punto de inflexión y entonces quizás vaya a haber degradación de los modelos, lo iremos viendo. Voy a echarme 3 rápidas rápido, nomás como para ejemplificar otros usos de inteligencia artificial. Por ejemplo, aprovechando una tecnología que es de IBM llamada Watson Discovery, pues vamos a llamarlo así, platicar con tus documentos, ¿no? O sea, mucho del conocimiento que tienen estas tecnologías se ha estado, vamos a decirlo así, entrenando del Internet, pero cuando tienes un documento que fue publicado ayer, la IA no va a saber al respecto, ¿no? Entonces, te conviene generar, vamos a llamarlo así, tecnologías que te permitan consultar tus documentos y sobre ese hacerle preguntas, estilo ChatGPT. Otro campo de estudio muy
vamos a decirlo así, evolucionó con esas tecnologías es la visión computacional. En este sentido nos referimos a adquirir, procesar y analizar imágenes del mundo real. Y en ese sentido podemos hacer muchas cosas, detectar objetos, detectar personas, hacer autenticación. Un poquito más, y aquí pasándole la palabra tantito a Alex, que le fascina esta parte, la generación de imágenes con inteligencia artificial. Ya muchos de ustedes lo han conocido seguramente, ¿no? Nosotros usamos algún prompt en donde estructuramos las indicaciones de cómo queremos ver una imagen y ya ese martirio de tenerte que generar una imagen cuando no sabes de diseño, te lo puedes ahorrar generando imágenes con esa tecnología. Gracias, Manu. Igual nos vamos nuevamente rápido por aquí. Sigue siendo puro tema de prompt engineering y es una estructura similar. Tienes que dar específicamente qué es lo que quieres. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué decimos que es justamente también inteligencia aumentada? Porque yo no soy diseñador. Si a mí me dicen, oye, ¿cuál es el foco de la cámara o la resolución? Ni sé cuáles son los términos, la verdad, les estoy mintiendo, ¿no? O sea, pero no sé, el 4, 2.3, el tipo de cámara, si es Canon o Kodak, que entiendo que tiene que ver un poco con la luz, ¿no? La IA sí lo sabe. Y si se lo pides, te lo va a dar como bajo esa intención, bajo ese perfilamiento. Pero si yo no conozco cómo funcionan las cámaras, si yo no conozco de arte, si yo no conozco perspectivas, igual mis resultados van a estar mal. Nos pasó mucho, si quieres darle a la siguiente, nos pasó mucho al inicio, por ejemplo, que cuando empezamos a crear imágenes, estos modelos, estas imágenes ya tienen un tiempecito, como año y medio, ¿no? Y podemos ver como si le cambiamos simplemente una parte en el prompt de la edad, te puede dar un resultado muy similar, pero nuevamente 20, 40 y 60 años, ¿no? Pero cuando empezamos a crear esas imágenes, creamos muchas, se las pasamos al equipo de diseño y nos empezaron a decir, oye, pero es que la sombra está incorrecta. El sol claramente está de acá, esto tiene una luz y la sombra está para allá, ¿no? Así es como estamos logrando detectar ahorita imágenes falsas y demás, ¿no? Por ejemplo, con esas inconsistencias. Sin embargo, se están volviendo cada vez más robustos estos modelos. Pero como nosotros no sabíamos, como equipo de inteligencia artificial, cómo pedirle a estas imágenes, porque no sabemos de diseño, no sabemos de fotografía, pues no podíamos hacer imágenes de buena calidad. ¿Qué tuvimos que hacer? Pedirle apoyo a los diseñadores, a los fotógrafos, que nos dijeran justamente cómo indicarlo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos destinando la herramienta para el equipo de diseño, para el equipo de marketing, y ya con esto ellos pueden justamente gestionar algunos inputs que les ayuden en su proceso actual. Pero nuevamente, no es que la IA los sustituyó. Les estamos aumentando el conocimiento que ya tienen para crear nuevas cosas. Pero también es con base en el conocimiento. Si nuevamente no saben cómo funcionan estos perfilamientos de imagen, el tipo de sombra, que si la foto de tipo de hormiga y que si no de pico de águila, o no me acuerdo la de arriba, ¿no? No van a poder dar esas indicaciones que les van a dar mucho más funcionalidad a sus videos, a sus imágenes, etc. Y me gusta el tema de imágenes porque es muy visual, es muy claro. Les puedo hablar de muchos datos y matemáticas como Manu, ¿no? Pero realmente ahí puedes ver la diferencia que puede hacer una sola palabra en tu prompt. Simplemente si cambiamos un número, es más de una palabra, un número, ¿no? Porque el 0 y años viene ahí metido. Pero si cambiamos 2, 4, 6, la imagen y la persona va a ser muy distinta. Por eso deben de entender que la parte que le ingresen, el prompt que le metan y la estructura que ingresen es lo que realmente les va a dar poder en la herramienta. Si han ocupado la herramienta y dicen no me sirve, dudaría mucho que la herramienta no les sirve. Retaría que más bien el input que le están dando, el prompt que están escribiendo, la instrucción que están dando, no es lo suficientemente clara. ¿Ah? Entonces, desafíos concluyendo de usar la inteligencia artificial. Parte número 1, adopción. Hay necesidad de establecer marcos regulatorios y éticos para garantizar un uso responsable. 2, productividad. Vemos que es una herramienta que nos permite o nos potencializa en cómo hacemos las cosas. Talento, ¿no? La demanda de profesionales que hagan uso de esta tecnología seguirá aumentando día a día. Y, ojo nomás, ética y sesgos. Es una tecnología que necesita estar muy cuadrada porque nos genera información bien fácilmente y hay que tener una ética bastante dura para saber utilizarla de manera apropiada. Y introduciendo tantito esta lámina, ¿no? Pero hoy estamos en la Semana Nacional de Educación Financiera. Oye, Manuel, ¿cómo uso la IA como un compañero de finanzas? ¿Es la mejor herramienta? Aquí quiero ponerles mucha atención, ¿no? Ojo, chicos, no es la mejor herramienta para planear sus finanzas, ¿no? Aquí, por ejemplo, citamos a Bernal, que menciona que la educación financiera debe ser lo primero, ya que la IA no debe de usarse como sustituto, sino como un complemento. En estos casos, en donde muy probablemente ustedes se enfrenten en la vida y digan, oye, yo necesito tomar una decisión sobre si invierto este dinero por aquí o por allá, primero me compro mi casa, un coche, etcétera, etcétera, pues digamos, pues esto me contesta de un montón de cosas, debería quizás preguntarle, ¿no? Pero aquí lo que venimos a decirles es, para temas de educación financiera, en cómo manejamos nuestras finanzas, probablemente no es el mejor aliado, ¿no? Ahí déjame hacer quizá un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo funciona esto. Compañero, en que asumamos yo soy el usuario, tú eres un modelo GPT generativo, ¿no? Tú tienes que contestarme, esa es tu tarea, ¿vale?
¿En qué debo de invertir? ¿En oro, en petróleo y en qué porcentaje dividirías mis inversiones? No, pues a lo mejor No, tienes que contestarme. en oro, En oro. ¿Cuánto? 100%. 100% en oro. Va. Eso hizo ChatGPT, ¿eh? No sabe mi contexto. No sabe cómo está el oro. No sabe cuánto tengo de inversión, no sabe mi perfil de riesgo, no sabe nada porque no se lo di, solo le pedí una pregunta y me dio una respuesta. Ese es el riesgo que ocupan este tipo de sistemas tal cual van. Porque el sistema, como son psicofantes, les va a contestar. Les va a decir, ah, claro, oro 100%. ¿Y en qué te basas? Pues no sé, tú me preguntaste, ¿no? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. No es que no funcionen para perfilar. O sea, si le decimos, oye, tengo tal edad, tengo tal perfilamiento, tal apetito al riesgo, he revisado estos puntos, ocupa estas fuentes, puede ayudarnos, apoyarnos, complementarnos en nuestra decisión. Pero si le aventamos una decisión así como va, nos va a dar una respuesta. Y quizá la respuesta es una alucinación completamente. ¿Por qué? Porque está obligado a dar una respuesta. Esa es su función. No le va a decir, no, la neta no sé qué responderte, ¿no? Porque son psicofantes, ¿no? Antes eran un poco más objetivos. Antes de menos te decían, no, la neta sí tienes que clarificar un poco más estos puntos. Ahorita es como, yo te contesto tal, tal y tal. ¿Y por qué? No sé, tú me preguntaste, ¿no? Es bronca tuya. Sí, continuando. Un segundo concepto que, no, los vamos a hacer tantito, que queremos transmitirles y que se lleven como lecciones aprendidas de IA para las finanzas, ¿no? Es que, como introducía Alex al principio, el proceso de crediticio en el pasado era muy artesanal, ¿no? La manera en que se hacía banca tradicionalmente es que tú ibas con tu ejecutivo de tu sucursal, él, como decía Alex, conocía a tu familia, a tu prima, a tus tíos, sabía que pues a veces eras medio flojo, pero eras muy sincero generalmente, ¿no? Entonces, si había que pedir un crédito prestado y te veía, guiñaba un poco el ojo y te decía, no, pues sí te ando prestando 100,000 pesos, creo que sí los vas a poder pagar, ¿no? Pero esa lógica ya está agotada el día de hoy, ¿no? Desde hace ya muchos años, lo que venimos haciendo en los bancos es que el proceso crediticio en el presente ya está subrogado a elementos de inteligencia. ¿Qué pasó? Nada más terminé ese slide y ya terminamos. Fantástico. Entonces, muy rápidamente lo que quiero que se lleven de este tema es que sepan ustedes que en la banca estamos haciendo esfuerzos muy importantes por automatizar la toma de decisión con base a datos duros, ¿no? No es que si me caes bien, no es que si te ves buena onda, no es que te ves así o asado, sino que se está haciendo labores muy importantes en cuanto a integración de datos para conocer cómo te comportas en el banco, pagando tus créditos, cómo van cayendo tus dineros y lo más interesante, ¿no? Se está interconectando esto, ¿no? Cómo va el sentido del mercado financiero es que nos iremos integrando con otras instituciones financieras, nos iremos integrando más con la información de los, vamos a llamarlo así, del gobierno, etcétera. Y entonces es muy importante que ustedes sean capaces de ir cuidando el cómo, vamos a decirlo así, hacen uso de sus productos financieros, dónde tienen sus deudas, dónde tienen sus pagos, porque si no se van a ir cerrando oportunidades clave para poder hacer uso de este sistema. Dos conclusiones fundamentales, entonces, que quiero que se lleven de esta plática. Número uno, la inteligencia artificial es una aliada para mis decisiones financieras, pero jamás va a ser la responsable. Yo soy el responsable, me necesito informar, necesito acercarme a los expertos correctos, acérquense a su sucursal de Banorte más cercana, ¿no? y pregúntenle a un ejecutivo para cualquier asesoría. Pero adicional. nadie va a la sucursal. Bueno, es una sugerencia. Pregúntenle a Maya. Y número dos, aguas con cómo están haciendo uso de sus productos financieros en este y en otros bancos, porque si tienen un mal historial financiero hoy, les va a seguir repercutiendo toda la vida y la manera en que puedan abrirse oportunidades es manteniendo sus cosas en orden y con responsabilidad. Alex, ¿me quieres complementar con algo? Solo el dato que no es para toda la vida, son 6 años de acuerdo a regulación. Después de 6 años, las sociedades de crédito tienen implementado borrar la información para que no tenga perjudicaciones. Pero si nosotros, no sé, si tienen un maltrato con Banorte, Banorte sí se va a acordar, ¿no? O con otras instituciones. Punto final, la IA no piensa, es su aliada, debe ser inteligencia aumentada, no inteligencia artificial. Se ocupan datos para predecir lo siguiente, no piensan, no razonan, no se las crean, alucinan, tengan cuidado con ello. Y nuevamente, entra basura, sale basura. Si no le dan una buena estructura, no van a llegar a ningún lado. Muchísimas gracias.